Una de las bendiciones de mi servicio en la primaria es que mi corazón ha aprendido a amar en idiomas que mi lengua no habla. He hallado gozo al conectarme con otros santos a través de la música sagrada y a través de las canciones de la primaria. El Espíritu Santo ha trascendido las barreras del idioma y ha llenado mi corazón con sus susurros. En las voces de los niños, el amor de Dios y de su Hijo Jesucristo se ha proclamado con una verdad clara y penetrante. Aunque no crecí yendo a la primaria, el Espíritu me ha enseñado rápidamente el carácter sagrado de sus canciones, que se han convertido en parte de mi adoración personal. Y han tenido una influencia santa en mi vida y han elevado mi alma, me han enseñado verdades eternas y me han acercado al Salvador y a su Evangelio. El presidente Dallin H. Oaks enseñó que el cantar himnos es una de las mejores maneras de aprender la doctrina del Evangelio restaurado. Esas palabras son ciertas para todos, pero en especial para los niños. La música de la primaria es una de las herramientas más tiernas de Dios para plantar las semillas del testimonio en el corazón de sus discípulos más jóvenes. Los padres, líderes y maestros alimentan esas semillas al testificar e invitar a los niños a dar testimonio de todo lo que están aprendiendo sobre el Padre Celestial, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. En estos años de servicio he dedicado tiempo a cantar y a aprender de la música de la primaria mientras reflexionaba algunas preguntas. ¿Cómo pueden las canciones de la primaria que se aprenden en la infancia convertirse en el lenguaje espiritual que utilizan los niños para testificar el resto de su vida? ¿De qué manera cantar las verdades del Evangelio ayuda a los niños a recordar al Señor como parte de su convenio y los prepara para sus ordenanzas? ¿Y cómo pueden las canciones de la primaria grabar la ley de Dios en el corazón de estos discípulos jóvenes? Cuando la primaria se creó en 1878, su primera presidenta, Aurelia Spencer Rogers, observó que era necesario cantar. Siempre ha sido fundamental para enseñar el Evangelio a los niños. Las canciones de la primaria pueden convertirse en el primer idioma espiritual a los niños porque dan voz a las verdades del Evangelio. Estas canciones tienen el poder de quedar con ellos toda la vida, convirtiéndose en parte de su discipulado y una forma natural de testificar del Salvador. Las canciones de la primaria también pueden ser poderosas herramientas de enseñanza. Algunas canciones narran la vida y el ministerio del Salvador, otras enseñan sobre sus atributos como su fe, esperanza y caridad. Y las canciones más sagradas testifican de su expiación infinita y del amor que emana de ese acto de salvación. Un profeta del Señor, el presidente Russell M. Nelson enseñó, la música puede ejercer una influencia continua para el bien mucho más allá de la infancia. Tiene el poder de brindar alimento espiritual, de sanar y de favorecer la adoración, permitiéndonos contemplar la expiación del Salvador y la restauración del Evangelio, junto con sus principios de salvación y ordenanzas de exaltación. La música nos brinda poder para que podamos expresar pensamientos en oración y demos testimonio de verdades sagradas. Como padres, líderes y maestros, nuestra labor incluye ayudar a los niños a tener acceso a esas bendiciones, al enseñarles las verdades del Evangelio que se encuentran en la música. El presidente Nelson también enseñó que los niños pueden aprender la doctrina cuando están aprendiendo a cantar, tanto como la pueden aprender en una clase. Esas canciones pueden proporcionar una reserva de sermones llenos de fe que dirigen a los niños al Salvador y los ayudan a desarrollar devoción a su Evangelio. Las Escrituras enseñan que las canciones de los justos que nacen del corazón son una delicia para el Salvador. No puedo evitar maravillarme del deleite que producen las voces de sus discípulos más jóvenes. Sé que sus canciones llenas de oración llegan al cielo como expresiones de fe que invitan al Espíritu Santo a confirmar verdades eternas y con suavidad y ternura invitan a otras personas a aceptar el llamado de nuestro Salvador a seguirlo y volver a casa. Como nos ha recordado el elder Henry B. Eyring, es en esos momentos en que sentimos el Espíritu que tenemos evidencia de la expiación del Salvador obrando en nuestras vidas. La música de la primaria puede ser un milagro que acompaña a nuestros hijos toda su vida en la senda del discipulado. Una canción que se aprende a los 6 años tiene el poder de permanecer con nosotros y puede regresar décadas después en momentos de decisión, tentación, dolor o gozo. Quizás en nuestros últimos años, la letra del plan de Dios puedo seguir sirva como un ancla espiritual que refleje el testimonio del apóstol Pablo sobre la certeza de las promesas de Dios para con nosotros. O podría recordarnos que debido a que Dios cumple sus promesas, sus convenios ofrecen un fortísimo consuelo y un lugar de refugio y nos invitan a poner nuestra esperanza y seguridad en Jesucristo y en su poder expiatorio. Los miembros adultos de todo el mundo en momentos de dificultad a menudo recuerdan y recurren a las canciones de la primaria que aprendieron de niños. Para muchos, esas canciones dieron apoyo a la estructura inicial de su fe en Jesucristo y fueron el primer lugar donde comenzó la conversión a su Evangelio. Los padres, líderes y maestros nutrieron esa fe a lo largo de los años al enseñar, cantar y testificar con dedicación.
Una hermana me contó que apreciaba la música de la primaria y que después de 20 años le atribuye a la música el haber acelerado su continua conversión al Evangelio. Otro miembro testificó que la primaria sembró un grano de mostaza de fe cuando era pequeño y fue la razón por la que pudo regresar a la iglesia a sus 30 y tantos años. El Salvador prometió: el Consolador os enseñará todas las cosas y os recordará todo. La música de la primaria puede ser una manera de cumplir esa promesa. Otra canción muy querida de la primaria captura el poder de la fe sencilla y del testimonio perdurable. Andaré con Cristo hacia el santo hogar. Su espíritu me envuelve, su amor me llenará. Abrirá mis ojos, me ayudará a cambiar. Andaré con Cristo, conmigo Él andará. Cuando cantan, los niños expresan el deseo de ser discípulos y aprenden el modelo a vivir según los convenios. El Espíritu puede usar la música para grabar verdades eternas en sus corazones y con el tiempo, los niños pueden elegir sintonizar y volver su corazón y su vida hacia Jesucristo al hacer y guardar convenios sagrados con Él. La música sagrada puede ayudar a grabar la doctrina de Cristo en el alma y prepararnos para recibir sus ordenanzas. Vincula la doctrina del Salvador a nuestra memoria y esa memoria a nuestro discipulado en Él. Como líderes de la primaria, tenemos la oportunidad y la sagrada responsabilidad de asegurarnos que la música en la primaria se enseña con gozo, con comprensión doctrinal y con el Espíritu. Esto incluye invitar a los niños a prestar atención a lo que sienten mientras que cantan y ayudarlos a reconocer que esos sentimientos provienen del Espíritu Santo. Esto contribuye a preparar a nuestros hijos para las ordenanzas como el bautismo y la confirmación, además de inspirar el recuerdo de sus convenios al renovar periódicamente sus promesas a Dios. Después de la Santa Cena, el Salvador lo instituyó y Mateo registra que cuando hubieron cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos. Cada semana, los miembros bautizados y confirmados de la Iglesia, incluso los niños bautizados de tan solo 8 años, se preparan para tomar la Santa Cena. Al cantar música sagrada, las congregaciones tienen la oportunidad de preparar su corazón para esa sagrada ordenanza, de tomar sobre sí mismo su nombre, recordarle siempre y guardar sus mandamientos. Queridos amigos, testifico que las canciones de la primaria enseñan verdades y doctrina eternas que nos conducen a Jesucristo y a su Evangelio. Los invito a considerar qué verdades se han grabado en su corazón por medio de las enseñanzas sencillas de estas canciones y a testificar de esas verdades a los discípulos más jóvenes del Salvador al enseñarles las buenas nuevas del Evangelio a través del canto. Sé que Dios, nuestro Padre, en su amor infinito, envió a su amado Hijo a la tierra para enseñarnos, mostrarnos el camino y redimirnos mediante su expiación. Sé que la vida y el ministerio del Salvador son reales y personales. Las Escrituras están llenas de relatos sobre sus sanaciones, bondad y milagros. Sé que el Padre Celestial escucha y contesta las oraciones sinceras de sus hijos sin importar su edad, circunstancia o idioma. Él escucha las silenciosas súplicas de nuestro corazón. Testifico que en Getsemaní, Jesucristo cargó con el peso de nuestros pecados, pesares y dolores. Sufrió voluntariamente debido a su amor por nosotros e hizo posible que fuéramos perdonados y regresáramos a casa. Sé que somos literalmente hijos de Dios creados a su imagen, dotados de potencial divino, y que se nos invita a regresar a vivir con Él si escogemos seguir a Jesucristo. Sé que Jesucristo es nuestro ejemplo perfecto y que cuando lo seguimos al servir, perdonar y amar a los demás, nos volvemos más semejantes a Él día tras día. Y sé que los santos templos del Señor son su casa aquí en la tierra. En ellos hacemos convenios sagrados, recibimos bendiciones eternas y aprendemos más sobre Él y sentimos su presencia. El templo es un lugar de aprendizaje, paz y preparación para nuestra vida. Testifico que los esfuerzos que hacemos para enseñar y cantar estas canciones de la primaria a nuestros hijos no son simplemente una parte bonita de nuestra tradición religiosa. Son sermones para los discípulos de Jesucristo, testimonios de la veracidad del Evangelio restaurado y oraciones musicalizadas. La música sagrada puede hacer brillar la luz de Cristo en el que la escucha y derramarla en el corazón del que la canta. Queridos amigos, Jesús todavía nos manda que brillemos. Testifico de ello en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.